es la segunda. Ayer tuvimos una experiencia también con estas estrategias y bueno, también comentarles que las reuniones que estuvieron, eh, que tuvimos sobre la parte técnica de Google Classroom están en YouTube. Entonces, cualquier profesor que los quiera nuevamente revisarlos, adelante. Bueno, en esta ocasión va dirigida esta charla precisamente a la experiencia que uno tiene con el Classroom y Meet. Todo esto del aula invertida, todas estas experiencias, la cultura de aprendizaje, el trabajo colaborativo, el aula invertida, etcétera. Entonces, bueno, sin más, me gustaría darle la palabra a la maestra, a la doctora Karen Aida, la subdirectora del INSED, para que nos dé una coordinación. Gracias, maestro Carlos. Maestra María Eugenia, qué gusto volver a encontrarnos en este espacio para compartir, sobre todo con nuestros docentes. Y sabemos que varios de nuestros compañeros nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo en Facebook. Hay un poco de lluvia, tenemos algunas interferencias, pero estamos aquí listos. Decirles que en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación estamos impulsando justamente este conocimiento y el uso de las herramientas de Google Suite. Entre ellas está Classroom, Meet. Creo que por ahí se... A ver, ahí está, perfecto. Entonces seguimos impulsando el uso de estas herramientas, de estos recursos que Google Suite nos ofrece. Entre ellos está Classroom, está Google Meet, incluso ahora con nuestra encuesta que ya tenemos los resultados y estamos por empezarlos a difundir, el uso extendido de Drive que tenemos. Entonces decirles que estamos impulsando, estamos comprometidos con ello. Y a partir de estos webinars, los pasados y estos, ya estamos compartiendo experiencias de nuestros docentes, ¿no? Entonces, en este caso, agradecerle a la maestra María Eugenia que nos comparta su experiencia, qué es lo que está haciendo, cómo lo están haciendo allá en el plantel de Guacamayas, y también invitar al resto de los profesores, si hay alguno de ustedes que quiera compartirnos la experiencia de este uso de estos recursos de Google Suite, de Classroom, de Meet, de Drive. Este espacio es para ustedes y evidentemente volveremos a programar algunas otras sesiones porque estamos comprometidos con este trabajo a distancia. Y bueno, aprovechando las posibilidades que nos da el Instituto Michoacano con este dominio institucional que hay sobre Google y pues bueno, aprovechándolo. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, Carlos. Reciban un saludo de parte del Instituto Michoacano de Ciencia de la Educación, de nuestra directora general, la maestra Cecilia Sarraras Gutiérrez. Le cedo la palabra a Carlos para que ya comience la maestra María Eugenia. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Profesores, trataremos de iniciar con todo este problema, con la lluvia y que se escuche un poco con eco. Maestra María Eugenia, sin más, me gustaría que comenzara. Muy bien. Muchísimas gracias por esta oportunidad para presentar. Muy buenas tardes con todos, compañeros. Es un honor y realmente es un reto y una responsabilidad muy grande compartir con ustedes desde la sencillez que puede caracterizar esta experiencia y el trabajo que hemos estado realizando desde el módulo pasado, desde el semestre pasado a partir de la pandemia en las aulas virtuales del INSEP. Gracias a cada uno por estar aquí, por darse la oportunidad de escucharnos y de compartir, porque yo sé que a partir de la reflexión que nosotros vamos a ir generando en torno a esta práctica, ustedes van a rememorar también su práctica y van a enriquecer ese momento de la experiencia. Voy a empezar con una frase que me gusta, el andar, el caminar, ¿sí? Me gusta de repente viajar, conocer otros estilos, o por mi trabajo he tenido la oportunidad de conocer otros espacios y otros entornos educativos dentro y fuera del país. Entonces, en esta parte, me gustaría comenzar con esta frase que dice: al comienzo de mi viaje yo era ingenuo. Precisamente
en esa parte del querer aprender todo o todo de todo, y no sabía que todas las respuestas se desvanecen cuando uno continúa viajando, que adelante solo hay más complejidad y que hay muchas más interrelaciones y preguntas, ¿sí? Cuando uno piensa que ya conoció, cuando uno piensa que está experimentando y saboreando lo mejor que le ha ofrecido la vida, llegó la pandemia y nos hemos encontrado con que esos momentos que disfrutábamos tanto en el aula o que sufríamos tanto en el aula o que de alguna manera pues nos hicieron fuertes en el aula, tenían que cambiar porque teníamos que cambiarlos por la cuestión de un aula virtual. Y en esta manera, precisamente, esta aula virtual, pues son las oportunidades que nos está dando las estrategias del Meet, o sea, la plataforma de Meet y el Google Classroom. Una vez pasada esta parte, lo que voy a compartir con ustedes son algunas estrategias precisamente que en el camino se fueron implementando junto con las actividades que se realizaron con los chicos. Y en esta parte, pues, parto de la definición de estrategia, que son procedimientos y recursos que utilizamos los docentes para promover el aprendizaje y de una manera pues sí significativo desde todo lo que puede implicar la palabra y desde la profundidad con que cada uno de nosotros la puede interpretar, ¿sí? En esta parte de la profundidad de la estrategia o del aprendizaje significativo que yo voy utilizando, pues voy a encontrar en esa medida las respuestas. Esas estrategias de encuentro que hemos utilizado con las diversas plataformas, esos procedimientos para promover un aprendizaje de manera intencional es la otra palabra que me gustaría subrayar, de tal forma que nuestros alumnos y alumnas puedan contactar desde su muy particular, fíjense, tiene que ser desde muy particular forma de procesar la información. Evidentemente ellos han tenido ya un recorrido, ya han pasado por toda su fase preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y ya los tenemos en la universidad. Y el camino o las estrategias que nosotros implementamos son precisamente eso para desarrollar las habilidades de pensamiento superiores universitarias o las competencias universitarias que nos está pidiendo el actual momento. Luego entonces, contactar de esa manera con los chicos, cada uno va a leer y va a interpretar precisamente con los recursos que ya tiene y con los saberes previos que él ya ha podido procesar. Google Classroom y la plataforma de Meet nos van a ayudar a conectarnos con ellos, nos van a ayudar, precisamente ya tuvimos toda pues unas sesiones, una sesión completa de cómo abordar nosotros el Classroom, de cómo entrar, de cómo organizar nuestras actividades, de cómo subir las tareas. Los alumnos tuvieron lo propio en su debido momento, pero aún así podemos nosotros como docentes pues seguir monitoreando y seguir ayudando precisamente a los chicos a conectarse y a subir las tareas de acuerdo a las materias que les vas correspondiendo. ¿Cómo nos vamos a conectar con Meet? Como nos estamos conectando en este momento con las debilidades y con las interferencias del tiempo que no nos corresponden a nosotros. O sea, en un determinado momento no podemos nosotros solucionar estas situaciones de que no hay internet, no nos da la parte de la plataforma, no puedo tener acceso. Probablemente nuestros chicos no tengan todos una computadora, no tengan todos una tablet, tengan un celular y probablemente ese celular se lo tengan que estar compartiendo entre los hermanos. Un día sí, un día no, un día te toca a ti la computadora, otro día la puedo trabajar yo, pero esos son los recursos con los que nosotros estamos contando. Adquirir el conocimiento, socializar el conocimiento a través de estos medios, pues es precisamente el reto a los que nos estamos enfrentando, no solamente los maestros de nuestra generación, sino todos los maestros, incluso aquellos que son nativos digitales, ¿no? Que ya están mediados con la tecnología, que ya interactúan con la tecnología, pero que de repente se encuentran como mandar un correo electrónico,
cómo contactar con una cuenta de esta naturaleza, porque pues la tecnología la han utilizado para su diversión y para su entretenimiento, pero ahora es una herramienta para adquirir saber y para adquirir conocimiento. Ese es lo que yo me voy a permitir mostrarles en este momento. Son algunas actividades que realizamos a partir precisamente de que pues ya no pudimos ir al salón, ya no pudimos experimentar esa sensación de la clase y nos encontramos con que teníamos un Drive o teníamos una plataforma donde subir nuestros trabajos, nuestros productos. Y lo que les voy a mostrar son los productos que en el transcurso de ese módulo nosotros realizamos con los chicos. Tenemos aquí diversas actividades que subieron ellos y que probablemente no a la par, porque en otro momento yo había utilizado esa plataforma, pero no de manera asidua ni de manera organizada como se vio la necesidad de irla organizando en un momento posterior, que fue precisamente pues las diferentes actividades que ellos realizaron. Fueron audios de por ejemplo, al analizar una lectura, al tener un artículo a la mano y hacer una síntesis personal, los informes de lectura también, o sea, con diferentes propuestas, haciendo de alguna manera y desde donde ellos pueden, tratando de hacer discurso propio, o sea, sí pueden hacerlo, se puede lograr, por supuesto, esa dinámica de trabajo. Los organizadores gráficos, llámense, yo les llamo así, pero me imagino y en diferentes momentos pues pueden tener otros nombres, pero llámense mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, qué sé yo, ¿no? Podemos manejar una gama de diferentes organizadores en los cuales nosotros podemos orientar al chico precisamente para que haga un análisis, para que haga una síntesis, para que se encuentre con las ideas principales del texto, para que se cuestione con el texto, para que pueda sistematizar la información que hay en algún artículo, organizarlo de acuerdo a la estructura que tiene el artículo. Para eso es el organizador gráfico, que puede estar hermoso, que puede tener una cuestión estética muy bien diseñado, sí, sí se puede. Hay incluso aplicaciones que en este momento ya podemos utilizar para que los chicos o nosotros mismos hagamos los mapas mentales o las infografías y que tampoco tienen costo, pueden ser de forma gratuita, a las cuales yo puedo acceder. También tuvimos ahí la cuestión de realizar en los formularios algunas evaluaciones de tipo conceptual, porque pues sí, también es cierto que tiene que tener una dinámica creativa, una dinámica flexible, esta parte de recoger las experiencias, pero hay esta parte de la conceptualización que desde mi muy particular forma de ver el chico tendría que estar manejando. Y finalmente, las presentaciones que a través de mí pudimos compartir. Ellos gestionando su pantalla, gestionando su aplicación Meet, pudieron hacer la presentación de sus PowerPoint diseñados por ellos, trabajados por ellos y supervisados y orientados, obviamente, desde el ejercicio que me correspondía a mí realizar en ese momento. Cada una de estas actividades, por supuesto que tiene pues un trabajo previo, y ese trabajo previo lo pueden ustedes, o sea, nosotros lo vamos diseñando, lo vamos planificando, lo vamos organizando para que sea una actividad con intención. Todas estas actividades las podemos revisar desde desde el Classroom, perdón. Sí, desde Google Classroom. Desde el Classroom podemos hacer las observaciones pertinentes, las correcciones pertinentes a ese trabajo, y yo comentaba también que en el momento actual que estoy dando las sesiones, hemos coincidido con las chicas que están haciendo su trabajo o su proyecto y entramos al doc, a los documentos, o sea, al Word, a una hoja de Word del Google,
y empezamos a hacer una revisión de su trabajo directo. O sea, ella estaba conectada en el Classroom, yo entré al Classroom y empecé a hacer la revisión y entre ella y yo estuvimos haciendo las correcciones que era necesario hacer en ese momento. Entonces podemos incluso interactuar uno a uno en las actividades que nosotros les solicitamos a los chicos. Obviamente necesitamos organizarnos en cuanto a los tiempos y en cuanto a la estructura, precisamente para el trabajo con los chicos y el trabajo que nosotros, el tiempo que nosotros vamos a invertir en la realización. Estas son pues algunas estrategias desde las cuales nosotros estuvimos trabajando directamente con ellos en las sesiones. Y en esa reflexión que yo he estado haciendo precisamente en el trabajo de cómo solicitar esa parte del trabajo, pero también cómo constatar de alguna manera o tener un indicio de que el proceso de construcción del conocimiento se está realizando, porque no puedo tener la certeza en esa medida, pero sí puedo orientar y guiar el momento, pues estuve reflexionando precisamente en los procesos, de operaciones mentales que ellos llevan. Les quiero compartir, este es un trabajo muy anterior, pero que a mí me gusta recurrir a él en un determinado momento para ubicar las habilidades de pensamiento donde me puedo ubicar yo o me puedo ubicar yo con los chicos en relación a lo que podamos pedirles en el trabajo. En esta parte, de la parte, por ejemplo, el literal mínimo, están las partes donde es observar, decodificar, conectar, discriminar, seriar, ¿no? Entonces, son habilidades o estamos en un nivel inferior, ¿sí? O sea, mínimo, literal mínimo, donde pues sí lo tenemos que hacer, pero esto sería ideal para los chicos de preescolar, primaria, o los primeros años de primaria, ¿no? De ahí estaríamos subiendo pues en las operaciones mentales a un nivel básico, donde ya empezamos a comparar, constatar, estimar y llegaríamos, ustedes saben, los de educación, especialmente que estamos trabajando ahí, que la resolución de problemas empezamos a trabajarlas con quinto y sexto año de primaria, ¿no? En esa parte. Y subiríamos en esta parte, y bueno, toda esa parte de secundaria, precisamente a las habilidades o niveles de pensamiento superiores para desarrollar el pensamiento crítico. Yo aquí es donde quisiera moverme en relación, en el último cuadro, en relación a las actividades que dejo y hacia dónde quiero llegar con los chicos, aunque pasen por todos estos otros niveles, porque tenemos que pasarlos, ¿sí? Porque tenemos que entrar en esta parte del observar, pero ver qué voy a observar, ¿sí? Qué actitudes voy a observar si estoy, por ejemplo, realizando una investigación de campo. Por supuesto que debo ir al lugar, pero ¿qué voy a observar? De acuerdo a mi planteamiento, ¿dónde me voy a ubicar para observar las características? Entonces, se parte desde el primero hasta el último. A mí me gusta ubicarme ahí y pasar también al otro nivel, que es en cuanto a operaciones mentales, y pasar al otro nivel, que es el del desarrollo de una competencia, ¿sí? Quise remarcar el otro, ayer no lo presenté, pero creo que para mí sí era importante ponerlo en este momento, pero para este otro apartado, pues ya es la competencia, ¿no? Queremos trabajar el desarrollo de las competencias, pero también queremos no dejar de lado esa parte de contenido, esa parte del trabajo académico, del trabajo de planeación y de trabajo que nosotros como docentes podemos generar. ¿Qué es una competencia? Nos está diciendo que Zavala y Arnau en su libro nos dicen que la competencia la divide en qué, para qué y de qué manera. Es la capacidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz. Cada uno sabe su materia, cada uno la conoce, cada uno se ha desempeñado porque pues estamos aquí como docentes ante el INSEP.
ejerciendo nuestro papel o nuestro rol de docentes, de guías, de moderadores, de asesores, precisamente. Y nos dice la primera parte que es la existencia en las estructuras cognitivas de la persona, de las condiciones y recursos para actuar, la capacidad, la habilidad, el dominio, la aptitud. Cada uno de nosotros en la materia que tenemos la dominamos, somos hábiles, nosotros creemos que sí, por eso estamos aquí en este apartado. Y de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas es asumir un rol determinado, una ocupación respecto a los niveles requeridos, una tarea específica, realizar acciones, participar en la vida política, social y cultural de la sociedad, cumplir con las exigencias completas, resolver problemas de la vida real y hacer frente a un tipo de situaciones. Como nosotros que nos estamos desempeñando como docentes, haciendo frente a este tipo de situación y precisamente generar ese espacio virtual y de comunicación a través de una cámara que yo sé, no es nada sencillo y lo hemos experimentado. Hace muchos años, cuando estaban los centros de maestro en boga, o sea que aparecieron los centros de maestros, yo estaba prestando un servicio social precisamente y me tocó participar en un centro de maestros. Si ustedes tuvieron o han tenido la oportunidad de visitarlos, bueno, no sé si todavía estén trabajando, pero si tuvieron la oportunidad de visitarlos, era un paraíso entrar ahí porque había libros de educación en todos los niveles y de todos los tipos. Y había centros de computación y había un espacio de artes, había de todo tipo. Y yo estaba ahí, yo estaba muy contenta y se me notaba en muchas ocasiones el entusiasmo y me pidieron colaborar para realizar una cápsula informativa y pues invitar a los docentes a visitar esos centros de maestros, a consultar los libros, a ver el material que existía, a ver talleres de computación. En ese momento estaban pues tratando de promocionar toda esa parte y se prepara el guión, se prepara todo. Y la parte de decir, ¿quién me está viendo? Porque del otro lado de la cámara yo no veía a nadie y decía, es que tienes que ver ese poquito. Y yo, por más que veía el poquito, yo tenía que concentrarme en alguien. Digo, es que no puedo decirle al poquito. Puedo ver, necesito que decírselo a alguien. Yo puedo platicar con alguien. Y entonces mis compañeros se pusieron atrás del poquito para que yo pudiera ver esa parte de la dinámica. Así es difícil, es complicado en algún determinado momento cuando las cámaras están apagadas y cuando nosotros nos vemos a los alumnos, pensar si están o no están allí, o si están o no estamos compartiendo algo con ellos. Estas experiencias evidentemente tienen que ser de forma eficaz, nos dice la definición. Entonces, en la medida de que yo voy generando ese sentimiento de logro y voy despertando el gozo o el querer aprender a aprender, pues precisamente vamos a generar una eficacia en los chicos. O sea, la capacidad efectiva de forma exitosa, un ejercicio eficaz, conseguir resultados y ejercerlos excelentemente, una participación eficaz, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa. Entonces, este es un reto y yo me lo digo y yo lo reflexiono y yo lo veo porque el reto es no solamente conmigo como docente en este apartado, sino porque monitoreo, porque guío, porque soy un guía, ¿sí? Un asesor ante los demás y tengo una responsabilidad en cuanto a compartir los saberes. Eso es en cuanto a la parte de la competencia. Yo, María Eugenia Pedraza, en este apartado, en esta reflexión de querer construir ese aprendizaje y querer transmitir esa parte del gozo por aprender, pues también sé que hay diferentes entornos y el entorno que yo elegí para sistematizar esta experiencia es esta parte del aula invertida, ¿sí? Claro que yo la conocía de antemano en otros momentos, pero
he profundizado un poco más al llevarla a cabo a partir de la pandemia, ¿sí? No era algo que obviamente yo utilizara con cierto rigor anteriormente, sino que he profundizado y me he metido a saber un poquito más con relación a esto y que los invito a que, si no este, ¿cuál otro? ¿Sí? Pero que sea algo que sea de su gusto y que sea algo que les pueda ayudar y favorecer en su práctica educativa. Este entorno al que yo me estoy acercando, que es precisamente el aula invertida por los 4 pilares que maneja, perdón, por los 4 pilares que va a manejar y también porque ciertamente, de acuerdo a las características de mi personalidad, de acuerdo a la forma en que yo quisiera generar el conocimiento, pues tiene algunos elementos que a mí me favorecen para poder generar esta práctica. ¿Qué pretende un aula invertida? Que el aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza del grupo a lo individual. O sea, probablemente en esa parte del trabajo el chico ya va a buscar una actividad ya de manera más constante de trabajo personal, ¿sí? Transformándose en un espacio dinámico e interactivo, ¿sí? Entonces, obviamente son más elementos, más cosas y habría que profundizar más cada uno de estos, pero quiero seguir esta dinámica así en este momento. O sea, cómo a través de esta pedagogía o este modelo se establece una relación con los alumnos, con sus nombres, con sus familias, con su espacio, que ya no es el áulico, sino es el de casa, ¿sí? Ya no tenemos un aula, tenemos su espacio, su rinconcito dentro de casa, nuestro espacio, nuestro rinconcito dentro de casa, los ruidos externos, ¿sí? Yo tengo a veces, ayer tuve que decirle a los señores que trabajan al lado porque hay un taller de laminación, y decir, oiga, ¿me da permiso a las 7 de la tarde más o menos de no hacer tanto ruido? Y los señores dijeron, sí, cómo no. Entonces ya, pero interactuar con esos espacios porque los ruidos están a nuestro alrededor. Entonces, estos entornos precisamente son los que nosotros podemos generar y son los que, si antes se pedía que cada alumno o que cuando nos pusiésemos a estudiar o a reflexionar o a hacer algunas tareas tuviéramos un lugar especial, ahora ese lugar especial es de toda la familia y están los hermanos y está nuestro cuarto y está el cuarto del hermano, de la hermana, del esposo, de la familia y a lo mejor tenemos que hacer nuestro espacio porque nuestro mismo cuarto es para otras más personas, ¿no? Entonces, estos son los retos con los cuales nosotros nos podemos encontrar a la hora de querer embonar o de querer encuadrar precisamente o sistematizar nuestro trabajo de una manera más dinámica, sistemática y que pueda favorecer al alumno. Esta metodología, como hemos estado hablando, o este modelo en el cual yo incurrí para seguir mi dinámica de clase, pues tiene el que antes de la clase el alumno adquiere los conocimientos. Obviamente hay toda una planeación previa en cuanto a nosotros y en cuanto a la distribución y selección de los contenidos a trabajar, porque nosotros lo sabemos, los contenidos es el medio que voy a utilizar para la profesionalización de nuestros alumnos, pero no es el fin para que nosotros podamos para que él pueda de alguna manera adquirir las competencias, ¿sí? Entonces, son un medio. Entonces, el alumno va a buscar, sí, el alumno va a interactuar con la web, pero tendría que ser en esta parte, bueno, lo vamos a ver en la parte de los contenidos, una búsqueda guiada, una búsqueda intencional, precisamente, porque la web es como si yo me doy un clavado en el océano. O sea, así hay de información y así me puedo yo perder en ese apartado. Bueno, yo hago esa alusión porque lo tengo aquí muy cerca. Durante la clase, una vez que el alumno pues ha movilizado esos saberes, de una vez que el alumno pues va a buscar esa información, es el momento de socializar.
Tenemos en nuestros módulos de espacio escolarizado 2 horas y obviamente los mixtos pues están con mucho más tiempo, ellos su distribución de tiempos es diferente, pero el compartir información probablemente lo podamos hacer en unos 40 minutos, 1 hora, probablemente utilicemos un poco más de 1 hora, pero ese saber es para eso, o sea, en esta dinámica cada uno va a decidir los tiempos, pero va a, bueno, dentro de mi experiencia, a lo más que he pasado yo en una dinámica virtual es un poquito más de 1 hora, con relación y participando todos, ¿sí? Los grupos son pequeños, bueno, al menos me han tocado grupos no muy grandes, entonces sí pueden hacer su participación y de acuerdo también a la materia, ¿no? Entonces, el trabajo del docente aquí es precisamente la consolidación del aprendizaje. Esto es lo que yo quise rescatar para compartir con ustedes en cuanto a lo que es el enfoque del aula invertida y la dinámica que yo estoy llevando también con ellos. O sea, tenemos algunas actividades, algunas tareas, como dice Class, ahí se dinamizan, ahí las podemos expresar, damos la instrucción para que precisamente pues el chico vaya a la búsqueda de la información que necesita trabajar para compartirla después de la sesión. Obviamente este enfoque maneja 4 pilares y estos pilares son los que nos van a orientar precisamente en cuanto a cómo dinamizar esa parte de la clase y qué es lo que nos están pidiendo ahí. O sea, cómo puedo monitorearlo, cómo puedo guiarlo, cómo puedo trabajarlo para hacer que mi dinámica vaya de acuerdo al aula invertida, que es la que yo elegí para sistematizar y organizar mis sesiones de clase, pues nosotros vamos a ver 4 pilares que son como ambiente flexible, cultura de aprendizaje, contenido dirigido y facilitador profesional. Vamos a ver algunos detalles de cada uno, como lo que es el ambiente flexible. El ambiente flexible en cuanto a la dinámica de trabajo. Ambiente flexible en cuanto a la dinámica de los tiempos. Ambiente flexible en cuanto a la entrega de trabajos también, ¿sí? Nosotros podemos y hemos sabido también que nuestros chicos, los que viven sobre todo en zonas semiurbanas o en las zonas rurales, pues tienen más dificultad de tener acceso precisamente a la información y a la hora de poder subir esas tareas. Entonces, ambiente flexible también de acuerdo al contexto que tiene cada uno. No es lo mismo una zona urbana, no es lo mismo una zona rural, no es lo mismo una zona que sí tiene una fluidez en el Internet, no es lo mismo también una persona que tiene que poner datos para ponerle o tener saldo en su teléfono, no es lo mismo alguien que tiene un Internet fijo a alguien que tiene un plan, o sea, nuestro Internet y nuestra forma de comunicación es flexible en ese sentido y es débil en muchos casos también para realizar el encuentro. Igual nosotros hemos experimentado que a veces sí podemos conectarnos o a veces no podemos conectarnos y tenemos algunos problemas con esa dinámica. ¿Qué nos sugiere también en esta parte dentro del trabajo? Dentro de las dinámicas que nosotros podemos trabajar en un ambiente flexible, pues generar trabajo colaborativo con los alumnos. Sí, un trabajo va a ser necesario, un trabajo individual, pero tenemos la herramienta para generar contacto también con ellos y fomentar un trabajo colaborativo, pero yo mencionaba el día de ayer con tareas asignadas. No distribución de equipos, no trabajo para equipos, sino un trabajo con ciertas tareas asignadas que probablemente el docente no diseñe, sino que a la hora de que se vaya generando con cierta instrucción, podamos nosotros trabajar esa dinámica del trabajo, ¿sí? ¿Cuándo y cómo aprender?
ya lo decidirán ellos en qué momento se contactan, en qué momento se reúnen, en qué momento distribuyen su tiempo para realizar la búsqueda de información, pero esa parte del ambiente flexible es precisamente que ellos se puedan organizar al realizar su trabajo y que el docente sí tenga un trabajo de observar, de monitorear, de reorientar a veces las indicaciones o la dinámica del trabajo, pero que se vayan propiciando esos espacios y de esas formas diferentes de poder interactuar con la información y de poder interactuar entre ellos, de poder acercarse al conocer de manera diferente. Decíamos también que cómo resolver estas situaciones de la flexibilidad en cuanto a las calificaciones en ese momento, o sea, también cómo puedo yo acordar con ellos los criterios de evaluación y ser flexible en los momentos de entrega. Esa parte es, y más cosas, pero son lo que podríamos rescatar de lo que puede ser un ambiente flexible con ellos. La cultura de aprendizaje. En esta parte de la cultura de aprendizaje, la idea central es confiar en los alumnos. Sí es confiar en los alumnos, pero también dando características de qué es lo que yo les estoy pidiendo como parte del trabajo. Si yo dejo un video, si yo dejo un artículo para leer, si yo dejo un audio para leer, si yo cualquiera de las actividades que yo como docente esté generando para que ellos puedan observar y guiar el saber, pues entonces, ¿qué les voy a pedir? ¿Sí? Van a observar, van a resumir, van a preguntar, van a generar preguntas, van a identificar las ideas principales del texto, van a interactuar con el autor, van a cuestionar, a saber las características del autor, quién lo escribió, por qué lo escribió, dónde lo escribió. Son la manera de tomar notas, si estás viendo una película, la manera de repensar y pensar el audio o el video que se me ha encomendado analizar, la manera de resumirlo también, las características que va a tener el resumen que yo estoy pidiendo. O sea, acompañemos a los chicos en ese primer espacio, en ese primer momento de solicitar la tarea, ¿sí? Porque podemos encontrarnos en que es un resumen, pero cuando entregamos la tarea del resumen, muy probablemente el docente tenga otra idea de resumen y entonces ya no coincidimos en relación a las características que yo estoy pidiendo. Seamos puntuales, mi experiencia en esta parte es puntualizar, porque sí me ha tocado decir, es que le digo, este no es un resumen, dicen, es que son resúmenes que yo sé hacer. Ok, está bien, lo recibo por esa ocasión, pero entonces yo ya doy ciertas pautas para que él pueda entregarme un resumen de acuerdo a las características que yo conozco que son del resumen. Y es más, si no lo conozco, entonces lo refiero. Si lo conozco y no quiero entrar en conflicto con él, lo refiero a los textos que lo pueden orientar a cómo hacer un resumen y cómo puede aprender la manera de hacer diferentes resúmenes. Eso es en cuanto a las características de la cultura del aprendizaje en este apartado. Entonces, yo invito a confiar en ellos. Me han tocado alumnos de todos en este apartado, pero aún así, yo como persona y como docente, quiero confiar en que los alumnos muy, 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 muy adentro de ellos tienen deseos y ganas de aprender, ¿sí? Por eso se inscriben a una universidad, por eso se inscriben y pues su proceso emotivo, su proceso como persona, pues poco a poco el docente también lo va a ir reconociendo y lo vamos a ir expresando en el caminar, pero empecemos a confiar en ellos. Esa es una petición en cuanto a la cultura de aprendizaje. Hay que confiar en que ellos puedan participar ahí. Ellos pues tienen ese deseo, que lo expresen o no, de aprender, pues hay que ayudarlos a aprender, soltarlos en el aprendizaje con un ritmo también, ya habíamos hablado de esa parte,
Habíamos hablado también de si solicitamos nosotros reportes de lectura, guiar las preguntas o entregar una lectura en relación a, o una guía de preguntas en relación a un artículo para identificar los argumentos del autor. Hay diferentes formas, yo sé que ustedes los conocen, yo sé que ustedes se centran en el alumno y que la parte significativa es a nivel personal, ¿no? Ahí la vamos a descubrir en la manera en que el alumno se va involucrando de una manera activa en el mismo proceso y sí los percibimos, ¿no? Y ahí es como nosotros podemos evaluar esa parte del aprendizaje. Evidentemente tienen que entregar productos, ya sea de alguna manera como los gráficos o como los productos que vimos en las diapositivas anteriores, pero también desde la creatividad de cada uno de ustedes, sus productos que tengan y que estén ponderados de acuerdo a una evaluación. Y cada uno de ustedes pues considerará el tipo de evaluación que le corresponde de acuerdo a la tarea realizada y de acuerdo al nivel en que se está desempeñando. Estas son pues algunas estrategias que desde mi punto de vista he procurado o he querido implementar con los chicos en las sesiones de clase. En la parte del contenido dirigido, esta modalidad de manera especial, el contenido es un medio para el desarrollo de las competencias y de manera especial pues una competencia a nivel universitario. En esta parte pues es una invitación a analizar el contenido. A veces tenemos perfiles muy extensos, unas veces son cortos, a veces tenemos tira de materia muy extensa en cuanto a lo que nosotros tenemos que abordar y nuestro esquema mental como docentes es tengo que acabar el contenido, tengo que darles todos este contenido. Entonces, analicemos en esta modalidad, en esta manera virtual de poder transmitir ese deseo por aprender el contenido y seamos más objetivos en el aspecto de exactamente qué es relevante en la materia, para qué sí es relevante, qué es trascendente para que él desarrolle la competencia que mi materia está encausada para ello, ¿no? O sea, priorizar los conceptos, priorizar el contenidos relevantes y que sea accesible también para los chicos, ¿sí? Que podamos nosotros impulsarlos precisamente en la búsqueda de ese material. Como había comentado anteriormente, también es muy bueno en este momento, pues, orientarlos, ¿sí? Probablemente no les dé todos los autores, pero sí puede ayudar un autor, dos autores que ellos puedan consultar y ellos se siguen ahí en la búsqueda para poder ampliar el conocimiento, o sea, para que cada actividad tenga un tiempo especial, o sea, pensemos el tiempo que nosotros invertimos en el diseño y pensemos el tiempo en que los chicos invierten en la búsqueda de información y en el análisis de la información. Es tiempo y es inversión de tiempo, ¿sí? Y probablemente podamos justificarnos en es lo que te corresponde hacer, sí, pero ayudemos un poco en esa parte del análisis de contenido y de la selección de contenido para que el chico pueda de alguna manera pues procesarlo de una manera más sencilla o más accesible, que sea más accesible el trabajo con ellos. La última parte, que es esta parte del facilitador profesional. Nosotros estamos en esa búsqueda precisamente de mejorar el proceso de enseñanza y estamos en la búsqueda de cómo mejorar también nuestra manera de dar clase, nuestra manera de poder acercarnos con ellos, incluso en la parte de la virtualidad. Estamos en la búsqueda de soluciones, de estrategias, de técnicas que podamos o que puedan ellos realizar de manera más dinámica. Recordemos que estamos hablando a nivel universitario.
A veces a mí cuando veo esta parte del aula invertida y de todas las tareas, también me vienen a la mente los ruidos que yo escucho en relación a no le entiendo lo que dice la maestra, no le entiendo qué tarea voy a hacer, no entiendo en esta parte porque son los pequeños, ¿verdad? Pero nosotros ya a nivel universitario, los chicos tienen otros recursos y tienen otros momentos, otra posibilidad de poder realizar esa parte del trabajo. Entonces, somos facilitadores, somos guías, somos mediadores y estamos precisamente en esa búsqueda de encontrar respuestas para poder favorecer el aprendizaje de los chicos. ¿Qué es en esta parte del compartir las experiencias también como facilitador profesional? A mí me gusta pensar que hay espacio en nuestros momentos para compartir con otros compañeros, para acceder a otros compañeros y colaborar y reflexionar junto con ellos. Nosotros en el INSEP tenemos algunos contacto con algunos maestros donde nos podemos de alguna manera comprometer en ese diálogo de lo que estamos haciendo, qué hiciste hoy, qué te gustó, qué te resultó difícil, qué ha cambiado a partir de la experiencia que tienes, pues porque lo necesitamos, porque somos gregarios, porque necesitamos ese contacto, porque necesitamos ese diálogo hacia los demás y esa disposición también de retroalimentación de manera personal y de manera conjunta. Y pues ese es el proceso que nosotros vamos a ir llevando a cabo. Tener un aprendizaje en colaboración, un aprendizaje reflexivo y efectivo en relación a mi trabajo como docente, pero también en relación con otros profesores, ¿sí? El compartir la experiencia y en asumir la responsabilidad de transformar e ir transformando mi propia práctica docente. Entonces, la evaluación de este tipo de procesos evidentemente es formativa, o sea, lleva todo el proceso, no solamente un examen final, ¿no? En este proceso, sino realizar las evaluaciones prudentes, pero también es el proceso al cual pues hay que llevar todo un registro desde la primera actividad para poder ir monitoreando y para poder ir pues revisando el trabajo con cada uno de los chicos a los cuales nosotros o con los cuales nosotros tenemos ese contacto. Pues aquí lo que puede resumir la experiencia, este trabajo que he presentado o esta reflexión que he presentado aquí con ustedes es lo que yo he hecho como docente, como pues sí, como asesora en los diferentes módulos del INSEP y que quiere de alguna manera, pues, que los chicos aprendan a aprender, ¿sí? Entonces, esto es lo que pude compartir con ustedes. Aquí tenemos algunos recursos a los cuales yo he recurrido para sistematizar parte de la experiencia, como es el libro de Aprender a Aprender, algunas dinámicas, la parte de cómo aprender y enseñar competencias y el cuadernillo del APA, que es pues el último que ha salido y en el cual pues como docente en el área de investigación pues debo conocer de alguna manera. Agradezco su escucha, agradezco su permanencia en esta sesión y pues es todo lo que yo puedo compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Eugenia Pedraza, por la interesante compartir estas experiencias que me parece que enriquecen mucho y bueno, quedan las participaciones abiertas a algunos compañeros profesores que se encuentran aquí precisamente a partir de todo lo que nos está señalando como esta experiencia precisamente de la tecnología que de alguna manera empieza a mediar dentro del ámbito educativo y también se complejiza más la relación en la educación, es decir, ya teníamos, ya existía todo esto que tú nos señalabas del aula invertida, del trabajo colaborativo, etcétera, y se suma ahora la tecnología
y la incapacidad de la tecnología, la capacidad de la tecnología que tenemos también como docentes o como facilitadores, asesores, para poder lograr o llevar a cabo este proceso de educación, este proceso de retroalimentación y hasta dónde es posible o hasta dónde se nos es permitido lograr eso, ¿no? Entonces, me parece que es un tema, como ya lo decíamos, me parece ayer, en ese sentido histórico, en tanto estamos viviendo un momento global en donde toda la educación se pone bajo la lupa de la tecnología, pero también se pone bajo la lupa de las desigualdades, lo que nos comentabas de diferentes regiones que no tienen acceso al celular y de repente nos encontramos con alumnos que sí tienen su supercelular, pero no tienen para ponerle crédito, no tienen saldo, etcétera, no tienen conectividad. Entonces la conectividad también resulta ser un gran problema de lo que señalabas y que ahorita nos enfrentamos a esto, ¿verdad? Y como docentes, es decir, cómo nos enfrentamos también como docentes de manera tecnológica con las brechas generacionales que también existen de parte de nosotros como docentes y desde los diferentes saberes contra los chavos que en la actualidad también manejan quizá bien las redes, pero para la cuestión de educación y la autoformación, este sentido autodidacta no existe, ¿no? No está tan impregnado en este ámbito de querer educarse, querer buscar algo en este mundo tan amplio de las redes sociales, ¿no? No sé si algún profesor, compañero, bueno, por aquí te felicitan mucho, maestra. Gracias. Muchas felicitaciones por compartir tus experiencias. Alguien más también nos dice precisamente que yo quiero saber la diferencia entre las tareas asignadas y el trabajo en equipo. Bueno, no sé si nos pudieras por ahí compartirnos un poco. Así. Yo me refería a esa parte, si nosotros encuadramos las tareas que nosotros podemos dejar dentro del marco de un trabajo colaborativo, porque tiene una estructura el trabajo colaborativo, o sea, tiene una distribución de roles, el trabajo colaborativo, desde quién coordina, quién funge como secretario, quién funge como distribuidor de material, quién funge como mediador de lecturas o fragmentos de lectura, y no dejar un trabajo en equipo donde ustedes se organizan, ustedes ven qué tipo de material presentan, ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? En esa parte, y finalmente sí se entrega un producto, sí se entrega un trabajo, pero terminan haciéndolo dos personas o una persona, ¿no? Esa parte. El trabajo colaborativo tiene una tarea asignada de tal manera que si el producto no sale con todas las características es porque uno de los chicos no trabajó y porque los otros, aunque lo van a impulsar y lo van a monitorear, y el docente también lo va a monitorear para realizar su parte, si no lo hizo, no tiene su parte, ¿sí? Es esa parte del trabajo colaborativo. Entonces, una tarea asignada en equipo, o sea, podemos organizarnos, si todos nos comprometemos, sí, pero hay que ayudar y enseñar también al chico a responsabilizarse y a comprometerse no con el equipo, con él mismo en la realización de la tarea. Dentro de mi experiencia, así en ocasiones ha pasado que el chico o el equipo está conformado por 5 integrantes, 3 integrantes, más o menos es la parte de la distribución, y hay quien definitivamente no trabaja, ¿sí? O sea, no entra, no encuentra la manera de integrarse al equipo, no aporta, pero sí tiene una nota y sí tiene una calificación. Entonces, monitorear, guiar nosotros en esa tarea para poder llegar a que todos los integrantes del equipo participen y colaboren en la tarea a realizar. A eso me refería yo. Bueno, pues agradecemos mucho esta participación, maestra. También nos comentan aquí los saludos desde la comunidad mcediana de Reyes, desde el plantel Zitácuaro, Irimbo, Guacamaya, ¿verdad? Y desde el municipio de Coroneo también. Y pues me gustaría, bueno, antes de concluir, si no hay alguna otra participación más, si pues no sé, podremos prender nuestras cámaras aquí a petición de alguien para podernos ver, aunque sea virtualmente, y agradecer a la maestra
Eugenia, por esta interesante exposición que además es desde la parte experiencial, es decir, desde este punto de vista de cómo se está viviendo la experiencia también, de trabajar con los alumnos y de tratar de incorporar estas nuevas tecnologías o tecnologías ya vigentes, pero sin embargo que parecía que no le entrábamos todos de alguna manera porque había como resistencias y ahora parece que ya estamos metidos en esto no por resistencia, sino por una necesidad pandémica mundial. Entonces, de alguna manera, esto arrojó una serie de problemas y creo que se va a seguir hablando sobre el tema desde dentro de mucho tiempo todavía, en el sentido que sí deja de ver muchas desigualdades de conectividad sociales y evidentemente estamos hablando esto porque pues la educación siempre es un proceso dialógico inacabable, ¿no? Que me parece que siempre se está reconsiderando, yo creo que ustedes también lo consideran así. Eh, no sé, doctora Karen, si tienes una participación o algún compañero más o ya. Nada más agradecerle a la maestra María Eugenia. Escuché ¿alguien quiere participar? Adelante, maestros. No, bueno, nada más agradecerle a la maestra María Eugenia por el día de ayer compartirnos, el día de hoy compartirnos, saber que es un reto que en colectivo estamos asumiendo, saber que la maestra María Cecilia Izarraraz está muy comprometida con todos nosotros y sobre todo el asumir con la mejor posición este reto de la emergencia sanitaria. Sabemos que nuestros estudiantes requieren de nuestro acompañamiento. Nosotros reconocemos que todo el ciclo escolar anterior se resolvió la situación, que salvamos el ciclo escolar anterior y que este inicio de ciclo escolar lo estamos enfrentando con una mayor organización al considerar que Classroom sea nuestro primer referente para la intervención, pero que también tenemos otros referentes porque nuestros propios estudiantes tienen esas posibilidades. Tienen posibilidades a lo mejor del correo, del WhatsApp, del Facebook, que son las redes sociales más utilizadas por nuestros estudiantes y que además no tienen tanto gasto de datos. Entonces, el reconocer lo que se hizo, pero también caminar hacia una oportunidad que pueda ser para el estudiante benéfica y además identitaria, porque de eso estamos buscando al recurrir a Classroom. Creo que es un esfuerzo de todos y bueno, agradecerle el que estén compartiendo con nosotros, aquí con la maestra María Eugenia. Gracias, Carlos, y por reciban un saludo de nuestra directora general, la maestra Cecilia Izarraraz Gutiérrez. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias maestra. Gracias a todos los profesores y todos los que nos encontramos aquí. Un saludo y buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, por aquí está el reconocimiento también virtual maestra de parte del IMSET por haber impartido estos 2 días las webinars de estrategias para la intervención educativa en Classroom y Meet. Firma nuestra directora general, la maestra Cecilia Izarraraz Gutiérrez, y la doctora Karen Aida Ortiz, subdirectora académica, agradeciendo y un saludo a toda la comunidad imsediana. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta pronto. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.